Que Dios te bendiga. Esperamos ser de bendición para tu vida, donde quiera que podamos llegar por este medio. En uno de los evangelios, la palabra del Señor nos habla y nos trae el consejo en esta preciosa tarde. En el libro de Mateo, la palabra del Señor nos habla en el capítulo 21, versículo 22 de Mateo. La palabra del Señor nos dice: y todo lo que pidiéramos en oración, creyendo, lo recibiremos. La palabra del Señor es muy clara. Y todo lo que pidiéramos, creyendo, en oración, lo recibiremos. Dios es bueno. ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es mi petición delante de la presencia del Señor? Déjame decirte que para Dios no hay nada imposible. Hay 3 puntos importantes que quiero compartir contigo en esta preciosa tarde, esperando ser de bendición para tu vida, donde quiera que podamos llegar por este medio. Punto número 1, dice la palabra del Señor: y cuando oramos, Dios escucha. ¿Cuál es tu petición delante de Dios? ¿Cuál es tu petición delante de la presencia del Señor? Y cuando oramos, Dios escucha. Punto número 1. Cuando venimos en oración y ponemos delante de la presencia del Señor nuestras peticiones, Dios está atento a tu petición, Dios está atento a tu clamor, Dios está atento a tus necesidades, a mis necesidades. Por eso la importancia del punto número 1. Y cuando oramos, Dios escucha. Dios siempre va a estar atento a tus peticiones. Dios siempre va a estar atento a tu oración. Dios siempre va a estar atento. Porque Dios es gran amor para con nosotros. Dios va a estar atento a lo que tú necesites, a lo que tú le pidas. Siempre y cuando tú le busques en oración. Siempre y cuando tú le creas que Él lo puede hacer. Porque para Dios no hay nada imposible. Porque Dios es bueno y grande es su misericordia y Él lo puede todo. Él está atento a tus oraciones. Él está atento a tus peticiones. Él quiere hacer grandes cosas contigo, pero Él quiere ver que le pidas misericordia. Él quiere ver que te humilles delante de su presencia y que le pidas en oración. Y déjame decirte que Él va a contestar conforme a su voluntad, conforme a tu necesidad. Él lo hará. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. El punto número 1. Cuando oramos, Dios escucha. Punto número 2. Cuando escuchamos, Dios habla. Cuando aprendemos a escuchar la voz del Señor, Dios trae ese consejo para nuestras vidas. Cuando escuchamos, Dios va a hablar a nuestras vidas. Cuando aprendemos a escuchar el consejo del Señor, Dios nos va a hablar a tiempo. Porque el mensaje de Dios siempre llega a tiempo. La palabra de Dios siempre llega en el momento indicado, en el momento donde más lo necesitas. Ese consejo, Dios va a poner esa palabra. Pero aprendamos a escuchar la voz del Señor. Aprendamos a escuchar el consejo de la palabra del Señor. Aprendamos a escuchar lo que Dios quiere decir a nuestras vidas. El consejo que Dios quiere traer para tu vida. Aprendamos a escuchar. Aprendamos a estar atentos a la voz del Señor. Aprendamos a escuchar lo que Dios quiere hablar con nosotros. El consejo que Dios quiere traer para tu vida personalmente. Aprendamos a estar atentos a escuchar la voz de nuestro Padre Celestial. Cuando escuchamos y estamos atentos, Dios va a venir y va a hablar a nuestras vidas. De una y mil maneras habla el Señor. Dios te puede hablar de diferentes maneras. Dios puede traer ese mensaje de diferentes maneras. Por medio de una alabanza, por medio de un mensaje, por medio de un consejo, por medio de una prédica, por medio de un versículo. Dios va a hablar a tu vida. Pero estaremos atentos nosotros a escuchar la palabra del Señor. Estaremos atentos a escuchar la voz de Dios. Aprendamos a escuchar la voz del Señor. Dios va a hablar a nuestras vidas. En Job 33:14, la palabra del Señor dice, Job 33:14, sin embargo, de una o dos maneras habla a Dios, pero el hombre no entiende.
¿Por qué no entendemos? Porque no hemos aprendido a escuchar la voz del Señor. Sin embargo, de una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Dios te puede hablar de diferentes maneras, de una o dos o de 1000 maneras. Dios va a tratar la manera de hacerte llegar ese consejo, de hacerte llegar lo que Él quiere personalmente contigo. Pero estaremos atentos nosotros a recibir ese importante consejo para nosotros. Aprendamos a escuchar la voz del Señor. Que Dios te bendiga. Es una bendición poder compartir la palabra contigo. Es una bendición poder compartir el consejo de la palabra del Señor. Que hay de una palabra sea de bendición para tu vida. Punto número 2. El punto número 3 dice, y cuando creemos, Dios escucha. Cuando creemos, Dios escucha y Dios va a actuar en tu vida. Cuando creemos que Dios lo puede hacer, que Dios puede escuchar nuestro clamor, tenemos que creer primeramente nosotros, porque para Dios no hay nada imposible. Dios quiere ver, Dios quiere escuchar que tú le crees, que tú estás atento a lo que Él tiene para tu vida. Cuando creemos, Dios va a actuar en tu vida, Dios va a actuar en mi vida, porque Dios sabe lo importante que nosotros somos agarrados de la mano de Él, porque Él sabe lo importante que nosotros somos estando en las manos de Él, porque Él sabe lo importante que somos para Él. Dios es bueno, grande es su misericordia, y es una bendición el compartir un consejo de la palabra del Señor contigo. A donde quiera que podamos llegar, compartir la palabra del Señor es de gran bendición para mi vida. Y todo lo que pidamos, y todo lo que pidamos, no dice una parte, no, lo dice todo. Lo que pidamos en oración. Y la otra parte es que le creamos. Y Dios lo hará. Para Dios no hay nada imposible. Y cuando venimos en oración, Dios escucha. Y cuando escuchamos, Dios habla. Cuando aprendemos a escuchar, Dios va a hablar. Dios te va a hablar exactamente a lo que tú le estás pidiendo. Pero estemos atentos a la palabra del Señor, al consejo de Dios. Y cuando creemos, Dios va a actuar exactamente en tu vida, en mi vida. Dios va a hacer grandes maravillas contigo. Si Dios las hizo conmigo, Dios las puede hacer contigo también. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible, déjame decirte. Por eso compartimos el consejo, la palabra del Señor. Lo compartimos con amor, con felicidad, porque Dios ha hecho grandes maravillas en mi vida y Dios las sigue haciendo. Pero tenemos que poner nosotros nuestra parte y Dios va a hacer su parte, la parte que le corresponde. Simplemente aprendamos a creer que Dios lo puede hacer todo en nuestras vidas. Simplemente aprendamos a escuchar cuando Dios quiere traer ese consejo exactamente para nosotros. Y aprendamos a estar a solas, a orar, y que Él va a escuchar. Que Dios te bendiga y que una palabra quede en tu corazón. Ese es el propósito, de que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado y que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea conocido. Es por eso estamos compartiendo la palabra del Señor, a donde quiera que podamos llegar por este medio. Bendiciones para tu vida y que la paz de Cristo quede en tu corazón y en tu mente. Bendiciones.